Déjeme comentarle que este miércoles es el día de la hipertensión arterial pulmonar, una enfermedad grave de difícil diagnóstico que puede tener un pronóstico terminal si no se detecta y se trata oportunamente. En México, las personas con esta enfermedad sufren diversas trabas para llegar a un diagnóstico, ya que puede confundirse con asma, con EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sedentarismo o falta de condición física. Y para esto quiero darle la bienvenida al doctor Tomás Pulido, jefe del Departamento de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Querido Tomás, muchas gracias por tomar esta comunicación y estamos compartiendo cámaras y micrófonos. Gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y gracias por permitirme estar aquí en este día tan especial para nosotros. Que lo estamos conmemorando, querido Tomás, con información, que es la hipertensión arterial pulmonar. Suena un poco complicado, se puede confundir con otro tipo de diagnósticos, pero aquí es importantísimo llegar con un experto a tiempo, ¿no? El diagnóstico oportuno. Sí, básicamente hipertensión, hay muchas causas de hipertensión pulmonar. O sea, de repente bromeo, una cosa es HP, otra cosa es HAP. Por ejemplo, mencionabas pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pueden tener hipertensión pulmonar. Pacientes con fibrosis pulmonar pueden tener también hipertensión pulmonar, pero básicamente en lo que nos estamos centrando es en la HAP, hipertensión arterial pulmonar. Este nombre incluye un grupo de enfermedades que se caracteriza por la elevación de la presión en la arteria pulmonar, que es la arteria que sale del ventrículo derecho, del lado derecho del corazón, y que lleva la sangre a los pulmones para que ahí se oxigenen. Entonces, cuando esta presión, que normalmente es de 20/10, si tomamos la comparación de la que se toma en el brazo, Uh -huh. que es 120/80, pues es muchísimo más baja, ¿no? Entonces, cuando esta presión está elevada es cuando hablamos de hipertensión arterial pulmonar y, como tú lo mencionas también, los síntomas son prácticamente los mismos síntomas de todas las enfermedades cardiopulmonares. A ver, eso es importante que nos digas. Pero ¿sabes qué me encantaría que nos cuentes, Tomás? Es acerca de cómo está conformada toda la circulación en los pulmones, por qué es importante entender que hay una arteria pulmonar y, bueno, ya después hablaremos de por qué incrementa la presión arterial pulmonar. Seguro. Eh, para fines prácticos, nosotros dividimos el corazón en un corazón izquierdo y un corazón derecho. El corazón izquierdo, obviamente, es el que de ahí sale la aorta, que es la que lleva la sangre a todo el organismo, Uh -huh. y normalmente medimos la presión en el brazo. Este ventrículo izquierdo está acostumbrado a manejar los 120 milímetros de mercurio de presión y la presión adentro de las arterias en el organismo es de 120/80. Cuando esa sangre pasa por todos los tejidos y regresa al corazón, regresa sin oxígeno, regresa a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y el ventrículo derecho es el encargado de mandar la sangre, de bombear la sangre hacia los pulmones para que ahí reciban el oxígeno y regresen al lado izquierdo. Entonces, es un ciclo, obviamente esto es continuo, Sí. y este ciclo me permite que la sangre se oxigene para poder llevar digamos, los nutrientes o el oxígeno a todos los tejidos del organismo. Entonces, prácticamente lo que nosotros estamos acostumbrados a medir o a oír es la hipertensión arterial, que es la hipertensión arterial sistémica. Que es la fuerza con la que sale esta sangre, que también tiene el sistema circulatorio, ¿no? Estas arterias, cómo hacen esta resistencia, para ponerlo en palabras sencillas. No, sí, claro. O sea, el punto es las arterias, digamos, de la circulación mayor, que es la encargada de llevar la sangre a los tejidos para que ahí se quede el oxígeno, son arterias con una pared gruesa, que Uh -huh. eso es lo importante. Por eso tenemos la presión de 120/80. Si la comparamos con la circulación menor, que es la arteria pulmonar, que la arteria pulmonar se va dividiendo, como digo, si alguien ha visto cómo se va dividiendo la rama de un árbol, Uh -huh. esa es desde la rama principal, cómo van saliendo las diferentes ramas, cada rama se va dividiendo a su vez. Es muy similar la circulación pulmonar, pero la arteria no es gruesa, la arteria es muy delgada, entonces por eso, y además por eso la presión es muy baja. Y el otro punto importante es que el ventrículo derecho,
pues nada más está acostumbrado a mandar la sangre del corazón, o sea, del centro del cuerpo, hacia la periferia. Entonces, hay mucha diferencia en las presiones. El ventrículo derecho no está acostumbrado a ver presión alta, mientras el ventrículo izquierdo se acostumbra más a ver la presión sistémica o los 120-80 milímetros de mercurio. O sea, somos una maquinaria perfecta. Es increíble cómo funciona nuestro cuerpo. O sea, tenemos que en el corazón sale esta sangre que irriga y nutre todos nuestros tejidos, o sea, a través del sistema circulatorio, y tiene que regresar para que sea oxigenada otra vez a través de los pulmones, para que sea otra vez sangre con oxígeno, porque se va perdiendo a lo largo de esta oxigenación. Hablo del oxígeno. Exactamente, claro, exactamente. La sangre es la misma. La sangre Ujú. se calcula que son 5 litros por minuto, lo que el corazón bombea, pero como tú mencionas, la sangre va perdiendo oxígeno, tiene que regresar al lado derecho para que ahí se oxigene otra vez. Qué maravilla, de verdad es que sí somos una maquinaria increíble. Pero ahora, te quiero hacer una pregunta, querido doctor Tomás Pulido. ¿Cómo diferencias la hipertensión pulmonar, que dices que sí hay otros padecimientos que ya la tienen, a la hipertensión arterial pulmonar? No sé si Ok, cambia la causa. Estoy platicando con el doctor Tomás Pulido, jefe del Departamento de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, acerca de hipertensión arterial pulmonar, porque hoy se conmemora el Día de la Hipertensión Arterial Pulmonar. Que yo te preguntaba, querido doctor, ¿cuál es la diferencia de la hipertensión pulmonar normal, o sea, o de la habitual? Y si hay alguna diferencia en los síntomas. bueno, en los síntomas generalmente no. Es importante entender que la hipertensión pulmonar se divide en 5 grupos. El primer grupo es HAP, o sea, hipertensión arterial pulmonar. Segundo grupo, hipertensión pulmonar por enfermedades del lado izquierdo del corazón, que es la más frecuente. Es decir, alguien que sufrió un infarto o que tiene insuficiencia cardíaca va a tener hipertensión pulmonar. Esto es consecuencia pues, de que el pulmones y corazón están conectados. Ok. Grupo 3 es enfermedades como EPOC, como fibrosis pulmonar, porque se destruye el parénquima pulmonar, el tejido pulmonar, y eso produce hipertensión pulmonar. Grupo 4 es por tromboembolia, trombos o coágulos en el pulmón, y grupo 5 son más causas muy raras. Ok. Ahora, lo importante de esto, o por qué se agrupa así, es porque grupo 2, que es cardiopatía izquierda, grupo 3, que es por enfermedades del pulmón, y grupo 4 tienen su tratamiento específico. O sea, si yo tengo hipertensión pulmonar por un infarto, tengo que tratar al paciente con infarto. Si tengo hipertensión pulmonar por EPOC, tengo que tratar el EPOC y no tengo que tratar la hipertensión pulmonar. Y ya Ujú. cuando hablamos de hipertensión arterial pulmonar, esta es una enfermedad que agrupa también otras patologías u otras enfermedades que se caracteriza por los mismos síntomas y por las mismas lesiones en las arterias pulmonares. Es decir, la arteria pulmonar que había comentado antes, que es muy delgada, se empieza a engrosar y Mm, esto hace que la presión pulmonar aumente. Y dentro de las enfermedades que se agrupan en HAP, digamos, tenemos sí, una que es la idiopática, que no se sabe por qué se las produce. causas. Tenemos otra que es cardiopatías congénitas, bebés que nacen con algunos defectos o agujeritos en el corazón. Tenemos también algunas enfermedades reumatológicas, como por ejemplo esclerodermia, como por ejemplo el lupus eritematoso, pueden dar hipertensión arterial pulmonar. Y estas drogas o medicamentos también, como las metanfetaminas, la cocaína, todas estas enfermedades, la característica es que tienen las mismas lesiones y potencialmente se pueden tratar de la misma forma. Entonces, esa es la importancia de saber clasificar y de saber y de conocer los 5 grupos de hipertensión arterial pulmonar. Ya, o sea, De hipertensión pulmonar, perdón. dime una cosa, si me equivoco me corriges, por favor, Tomás. La pared de la arteria se engrosa por las diferentes causas que has mencionado y entonces hace que haya más presión hacia el pulmón. ¿Así? Sí, ¿Sí? de hecho, el ejemplo que le pongo muchas veces a los estudiantes o a mis pacientes es, tú tienes una manguera, abres la llave y el agua sale con cierta presión. Si tú tapas la manguera, ocluyes la manguera, la presión sale más alta, ¿no? El agua sale mucho Sí. más lejana, digamos. Y eso es lo que pasa en la arteria pulmonar. En general, tenemos sustancias que abren y cierran las arterias. Eso pasa normalmente y están en equilibrio, ¿ok? ¿Qué pasa en la hipertensión arterial pulmonar? Aumentan
las sustancias que cierran las arterias y disminuyen las sustancias que abren las arterias. Eso es lo que da el engrosamiento, digamos, de las arterias pulmonares y por consecuencia el aumento de la presión pulmonar. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un incremento de la presión arterial en el pulmón? O sea, ¿cuál sería como la sintomatología, los efectos pues de este engrosamiento? La consecuencia principal es el ventrículo derecho, es el corazón del lado derecho. Si te mencioné hace rato que la presión es más o menos como de 20-15, pues el corazón derecho no está acostumbrado a manejar presiones A elevadas. meterle Entonces, más fuerza, ¿no? exactamente. Cuando la presión está alta, el corazón tiene que bombear con más fuerza y le cuesta trabajo, y es cuando aparecen los síntomas. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Falta de aire o disnea. Dependiendo de la progresión de la enfermedad o de la severidad de la enfermedad, la falta de aire puede ser con actividades Simples. o ejercicio, digamos, Ok. y ya cuando la enfermedad es más severa ya es con actividades simples. Otro dato es síncope o desmayo. Igual, puede ser con ejercicio o puede ser en reposo. Hinchazón de las piernas, puede ser aumento del volumen del abdomen porque se llena de agua, que se llama citis, y finalmente digamos la cianosis o lo que es la coloración azulada o morada de los labios y de las manos, que por eso traigo aquí mi listoncito, porque Exacto. realmente el Día Internacional de la Hipertensión Pulmonar se conmemora con el color morado por la Y cianosis por la o por el cianosis. color azulado de los labios. Estamos hablando de que la cianosis es como la falta de oxigenación. Exactamente, la falta de oxigenación. Ok, Ahora, estos sí. síntomas aparecen en todas las enfermedades pulmonares y en todas las enfermedades cardíacas. Entonces, aquí lo importante es pensar en la enfermedad. Si bien no es lo frecuente, y generalmente en la escuela de medicina nos enseñan a hacer los diagnósticos primero más frecuentes y luego ir descartando, siempre pensar en hipertensión arterial pulmonar como una de las causas de falta de aire o de desmayo. ¿Y cómo lo diagnosticas a que no sea un tema de EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o la hipertensión pulmonar causado por otras cosas? ¿Cómo haces esa separación de diagnóstico? Bueno, generalmente cuando llega un paciente con datos sugestivos, o sea, con falta de aire o con desmayos, lo primero que hacemos son exámenes básicos. Un electrocardiograma y una radiografía de tórax me pueden orientar al diagnóstico. Pero el estudio importante es un ecocardiograma, que es el ultrasonido del corazón. El ultrasonido del corazón me va a decir la probabilidad de que haya hipertensión pulmonar o no y cómo se está moviendo el ventrículo derecho. Entonces, si el ecocardiograma me dice hay mucha probabilidad de tener hipertensión pulmonar, me voy a descartar las causas que mencioné. Por ejemplo, EPOC con unas pruebas de función respiratoria. El mismo ecocardiograma me descarta causas del lado izquierdo del corazón. Y finalmente, para hacer el diagnóstico, necesito un cateterismo cardíaco, es decir, meter un catéter por cuello, por brazo, por pierna, llegar hasta la arteria pulmonar y ahí medir exactamente la presión y es lo que me da el diagnóstico. Ya, fíjense qué interesante es esto, entendiendo que para las personas que nos acaban de sintonizar, que el ventrículo derecho, que es la parte derecha de nuestro corazón, aunque el doctor comenta que hay dos corazones, es el mismo, pero tiene cuatro cámaras, ¿ok? Para que no se nos vaya a Sí, confundir. no se asusten. Exacto, no se asusten, es el mismo, pero hay cuatro cámaras. Entonces, la parte derecha que tiene que hacer como más fuerza para empujar la sangre hacia el interior de los pulmones. ¿Es así? Exactamente. Entonces, Entonces, por como eso no está sí, acostumbrado, crece. hay un incremento en el tamaño del ventrículo derecho, porque está haciendo demasiada Exacto. fuerza para empujar la sangre para el interior de los pulmones para que se pueda oxigenar. Así de De simple. acuerdo. Okay. Así Es de que simple, es simple, exactamente. pero no es tan simple. Pero aquí lo importante es que se diagnostique oportunamente, porque sí podría llegar a ser, que ahorita nos comentas, cuáles serían las consecuencias de continuar con esto. Estoy platicando con el doctor Tomás Pulido, él es el jefe de Departamento de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, acerca de la hipertensión arterial pulmonar. Y yo te preguntaba, querido Tomás, ¿qué pasa si no lo atiendo? O sea, ¿qué podría llegar a pasar? Empiezo con síntomas, me canso, tal vez con actividades primero de ejercicio, después con actividades de la vida diaria como bañarme, vestirme, etcétera.
¿Qué pasa si no se da atención y esta parte del corazón empieza a crecer, el ventrículo derecho? La progresión de la enfermedad es hacia la falla ventricular, hacia la insuficiencia cardíaca. Llega un momento en el corazón en el que el corazón no puede recuperarse y desenlaces fatales, ¿no? O sea, Ese se es el muere el punto paciente. importante. Exactamente. La enfermedad no se cura. Ese es otro punto que hay que tomar en cuenta. La enfermedad va a progresar. Lo importante es hacer el diagnóstico temprano para tratar a los pacientes de forma temprana. Tenemos medicamentos, tanto a nivel público como a nivel privado, que si bien no curan la hipertensión arterial pulmonar, mejoran la calidad de vida. Y de hecho yo tengo pacientes que llevan tomando medicamentos 20, 25 años con una sobrevida o sin síntomas prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el mensaje es ese. Si alguien tiene síntomas, lo más seguro es que no sea hipertensión pulmonar, que sea otra cosa, pero si no están seguros, vayan a pedir una segunda, una tercera opinión con su médico y yo creo que es muy válido decirles, no será hipertensión pulmonar, digo, a lo mejor de 10 casos uno será, pero con uno que diagnostiquemos a tiempo y de forma temprana, con eso ya la hicimos, ¿no? Porque realmente la supervivencia es muy buena. O sea, es una vida que se salva, por eso es tan importante estar pendiente de la sintomatología y de acudir a Exacto. recibir ayuda, un diagnóstico oportuno de un experto. Ahora, ¿cómo tratas la hipertensión? ¿Cómo quitas ese engrosamiento de la arteria pulmonar? Básicamente, de acuerdo a lo que mencioné, les había mencionado que hay sustancias que cierran las arterias que están altas y sustancias que abren las arterias que están disminuidas. Hay sustancias que me permiten mantener otra vez el equilibrio. Entonces, puedo dar medicamentos que bloquean las sustancias que cierran las arterias y puedo dar medicamentos que abren las arterias. Entonces, ese es el punto del tratamiento, ¿no? Tratar de regresar al equilibrio este balance o este tono o diámetro de las arterias pulmonares. Muchas veces no se puede, o sea, no esperamos que la presión pulmonar baje a lo normal. No es un objetivo como la hipertensión sistémica. O sea, obviamente la hipertensión sistémica tengo que poner a los pacientes por abajo de En el 120, nivel. 80. Aquí no se puede. Lo que queremos es que el paciente se sienta bien. Hay maneras de evaluar a los pacientes cada 3, cada 6 meses. Por ejemplo, cómo caminan, cuánta distancia caminan en 6 minutos, si caminan una distancia aceptable, lo seguimos tratando o ir agregando medicamentos. Y el otro punto importante es que estos medicamentos que hay en el sector salud o que hay a nivel privado, pues ahora con la gratuidad, sobre todo en los institutos nacionales de salud, pues esperemos que esto ya no cueste. No son medicamentos caros, pero prácticamente en todo el sector salud se tienen al menos uno o dos y a nivel privado se tienen muchos más. Y Pero dime eso una sería el cosa, tratamiento en o general. sea, llevar este equilibrio de lo que cierra y abre las arterias es como a la manguera quitarle el dedo un poco, o sea, para que la gente Exactamente. comprenda un poco mejor y abrir un poco más la luz de la manguera para que no haya tanta presión para que haya falla cardíaca, ¿no? En el ventrículo derecho. Exactamente. Exactamente. Explicado muy sencillo. Sí, la idea es mantener funcionando bien el corazón. O sea, no, no, no puedo decir que no me interese la presión pulmonar, obviamente sí me interesa, pero no es el Claro. objetivo. El objetivo es mantener funcionando bien al corazón, porque yo sé que con eso va a haber una muy buena sobrevida y una muy buena calidad de vida. Sí, y una pregunta rápida, querido Tomás. ¿Qué pasa cuando ya el corazón está crecido? Esta parte derecha, este ventrículo derecho, que ya está grande y regulas la presión, quitas el dedo de la manguera, abres la luz de la manguera, pero ya está grande. El corazón puede volver a lo normal. De hecho, por ejemplo, el tratamiento definitivo es trasplante pulmonar, no trasplante cardíaco, Ok. que también no hay muchos programas de trasplante pulmonar aquí, pero se quita el pulmón dañado, las arterias dañadas, los pulmones, y el corazón vuelve a lo normal, regresa. Entonces, al corazón no le hacemos prácticamente nada. Con el tratamiento del HAP, con eso el corazón va a estar bien. O sea, tienes que quitar los pulmones, hacer un trasplante de ¿Sí? corazón en algunos estadios. Voy a hacerte una El pregunta tal pulmón. vez del pulmón, muy tonta, pero ¿por qué no nada más la arteria? O sea, ese es un tema Porque que estaría interesante saberlo. porque las arterias que están dañadas son arterias muy pequeñas que están adentro del pulmón. Adentro, entonces tiene que quitar Entonces el pulmón. se tiene que Ya, quitar el pulmón, ya. pero eso funciona. Ese sería como Querido, decimos, el último paso, ¿no? En el el último tratamiento. paso. Pero importante,
vaya a su doctor. Doctor Tomás Pulido, gracias por acompañarnos en Bien y Saludable. Te mando un abrazo. Gracias. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.